¿Te has preguntado por qué la gasolina sigue costando 2 euros el litro aunque el petróleo se desplome? Es una paradoja que golpea el bolsillo de millones de europeos. Mientras los precios internacionales del petróleo caen y los mercados se reacomodan, en las gasolineras de Berlín, París o Madrid, el precio apenas se mueve, o incluso sube. ¿Quién se queda con esa diferencia? Alguien, sin duda, está ganando mientras la gente común cuenta cada euro para llenar el depósito. Y lo más indignante, mientras familias enteras se ven obligadas a cambiar de ruta para buscar gasolina más barata en países vecinos como Andorra, los líderes europeos parecen vivir en otra realidad. Prefieren reunirse en videollamadas y lanzar discursos grandilocuentes sobre la unidad continental, pero no logran ofrecer soluciones concretas que alivien el costo cotidiano de la vida. El resultado es un teatro político donde la desconexión con la gente crece y la desconfianza hacia las instituciones se dispara. ¿Hasta cuándo aceptaremos que nuestro dinero desaparezca mientras otros se enriquecen en las sombras? Veamos cómo hemos llegado a este punto de desconexión entre la economía real y la política. Petróleo barato, gasolina cara. El golpe al bolsillo de cada europeo es más fuerte que nunca. ¿Cómo es posible que, mientras el precio internacional del petróleo cae, como informa Bloomberg casi a diario, los ciudadanos europeos sigan pagando cifras récord cuando van a la gasolinera? La paradoja es brutal, y la respuesta, lejos de ser sencilla, tiene que ver con una crisis energética y política que parece no tener fin. La Agencia Internacional de Energía acaba de anunciar la liberación de reservas estratégicas, una medida que solo se toma en emergencias. Y sin embargo, lo que debería ser un alivio para los precios no se refleja en el surtidor. En Alemania, la locomotora económica de Europa, llenar el tanque es casi un lujo. Y cruzando el Rin, en Francia, la situación ha llegado al punto en que miles de ciudadanos se ven obligados a salir del país para buscar gasolina más barata en pequeños estados vecinos como Andorra, un minúsculo principado de menos de 100.000 habitantes. Imaginen, en la Gran Francia, potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, poner gasolina se ha convertido en una extravagancia. La frustración crece, y no es para menos. Los discursos sobre unidad europea y solidaridad suenan vacíos cuando la realidad es que la gente lucha para poder ir a trabajar. La crisis energética golpea a todos, desde la familia que depende del coche para llegar a fin de mes, hasta las grandes industrias que ven cómo sus costes se disparan. El acceso a necesidades básicas como el transporte está en juego, y cada día que pasa, la vida cotidiana se encarece un poco más para millones de europeos. Y mientras la población cuenta euros en la estación de servicio, los líderes políticos parecen estar mucho más ocupados con declaraciones grandilocuentes y reuniones de alto nivel que con ofrecer soluciones eficaces. No se trata solo del precio de la gasolina. Está en juego la confianza en las instituciones, la estabilidad de la Unión Europea y el futuro económico del continente. Pero el problema no termina ahí. El verdadero terremoto se está dando en el corazón del liderazgo político europeo. Mientras la gente sufre, los líderes europeos se lanzan acusaciones históricas entre sí. En lugar de buscar soluciones concretas al alto precio de la gasolina o a la inseguridad energética, algunos parecen más interesados en protagonizar titulares internacionales. El caso más llamativo, el canciller alemán Friedrich Merz. En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro checo, Merz no solo criticó la falta de estrategia en la guerra, sino que fue más allá. Acusó públicamente a Israel de anexión por su plan de construir 3.500 viviendas en la ribera occidental. Para entender la magnitud de esto, recordemos que Alemania lleva décadas construyendo una relación especial con Israel, marcada por la historia y la solidaridad incondicional. Usar el término anexión implica un quiebre rotundo, porque en derecho internacional se traduce como la toma ilegal de territorio. Pero Merz no se quedó ahí. Exigió además una declaración conjunta de todos sus socios europeos, presionando para un frente común. Esto significa poner en riesgo relaciones diplomáticas que Alemania ha cultivado cuidadosamente durante generaciones.
¿Y todo esto, para qué? ¿Por principios o por ganar aplausos de cierto sector político? El golpe fue tan público y directo que en Israel muchos aún no dan crédito. En plena guerra, uno de sus más cercanos aliados les da la espalda no por canales diplomáticos, sino con micrófonos y cámaras delante del mundo entero. El impacto fue inmediato. Los aliados internacionales sorprendidos, las tensiones internas en Europa se intensifican y los medios se llenan de análisis y especulaciones. Mientras tanto, en Francia, Emmanuel Macron convoca a una cumbre del G7, intentando tomar las riendas de la agenda global. Pero mientras los líderes discuten, los franceses cruzan la frontera en busca de gasolina más barata. La desconexión entre los discursos grandilocuentes y las necesidades diarias de la gente se hace cada vez más evidente. Esto no solo pone en riesgo la reputación internacional de la Unión Europea, también amenaza la unidad interna y puede romper alianzas diplomáticas fundamentales. Si Europa sigue atrapada en este teatro político, lo que está en juego es la confianza de millones, la estabilidad y el propio futuro del continente. Y si esto fuera poco, la crisis de liderazgo se hace aún más notoria, porque ahora, dentro de la propia Unión Europea, sus figuras clave empiezan a ser cuestionadas. ¿Qué pasa cuando los líderes se quedan sin respuestas y la unidad empieza a resquebrajarse? Lo que estamos viendo hoy en Europa no es solo una crisis de precios, sino una crisis de liderazgo y de confianza. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y símbolo de la burocracia continental, acaba de hacer una declaración que sacude los cimientos de la política europea. Europa ya no puede ser guardián del viejo orden mundial. Ese mundo se fue y no volverá. Es decir, la propia líder ejecutiva de la Unión admite públicamente que las reglas que sostenían la estabilidad europea, después de la guerra, ya no funcionan. ¿Capitulación? ¿Realismo? ¿O simplemente la manera de disfrazar la falta de soluciones tras palabras grandilocuentes? La reacción fue inmediata y feroz. No solo desde la oposición. Los socialistas y demócratas, segunda fuerza en el Parlamento Europeo, arremetieron contra von der Leyen. Para ellos, poner en duda la necesidad de defender el orden internacional es inaceptable. Incluso parlamentarios españoles han ido más lejos, sugiriendo abiertamente una moción de censura contra ella. Pero aquí está el dato clave. Estos críticos no son rivales externos, son sus propios aliados en Bruselas, miembros del mismo bloque centrista que la llevó al poder. Cuando tus propios socios te exigen la cabeza, el problema ya no es un simple desacuerdo, es una sentencia política. Mientras tanto, von der Leyen intenta retomar la iniciativa. Promete soluciones, subsidios, ayudas estatales, topes al precio del gas, acuerdos para comprar energía, bajar impuestos. Pero reconoce que no hay alternativas fáciles y que la dependencia energética de Europa le ha costado, solo en los primeros 10 días de la última crisis, 3.000 millones de euros extra. Esos son 250 millones de euros cada día, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos. Y aún así, nada de esto parece suficiente. El consenso político se desmorona, la credibilidad de los líderes cae en picada y la sensación de que nadie tiene el control se apodera de la sociedad. Aquí es donde el riesgo se vuelve real. Si la confianza se rompe y la gente deja de creer en sus gobernantes, ¿cuánto puede aguantar el proyecto europeo antes de una crisis institucional mayor? Entonces, ¿hay algún camino práctico para salir de este laberinto? ¿Qué se puede hacer cuando los políticos ofrecen solo palabras y no soluciones? Esta crisis nos deja lecciones que Europa no puede darse el lujo de ignorar. Porque lo cierto es que todas estas medidas temporales, subsidios, topes, ayudas estatales, son solo parches. Alivian, pero no curan la raíz del problema. Europa lleva años reduciendo inversiones en energía tradicional, cerrando centrales, apostando a ciegas por importaciones y el sueño verde, sin una estrategia realista de respaldo. Ahora, cuando la situación se ha vuelto insostenible, los ciudadanos descubren que no hay alternativas verdaderas. El gas ruso está vetado,
el estadounidense es demasiado caro y el de Oriente Medio, inestable. Las renovables todavía no alcanzan y la energía nuclear sigue siendo tabú político. Así, la gente común termina pagando la factura de años de mala planificación y peleas políticas. Hospitales, escuelas, infraestructura, miles de millones de euros que podrían haberse invertido en el bienestar social, ahora se destinan a cubrir el costo de la energía. Y mientras tanto, los líderes priorizan posturas y alianzas, pero no soluciones a largo plazo. Por eso, lo que Europa necesita es más que discursos. Es tiempo de exigir transparencia, planificación y, sobre todo, liderazgo real. Los ciudadanos deben reclamar una estrategia energética que piense en el futuro y garantice precios razonables, no solo promesas para la próxima elección. Porque si no se aprende de esta crisis, serán los europeos quienes sigan pagando el precio, y la Unión Europea arriesgará su cohesión y credibilidad. El desenlace de esta crisis está ahora en manos tanto de los líderes como de la ciudadanía. El futuro de Europa depende de lo que hagamos ahora. Porque si algo nos ha mostrado esta crisis, es que la pasividad no es una opción. Quedarse de brazos cruzados solo fortalece el círculo vicioso de inacción y crisis. Mientras el precio del petróleo cae en los mercados internacionales, millones de europeos siguen llenando el tanque con la sensación amarga de pagar precios injustos. Y aunque los discursos de sus líderes suenan grandilocuentes, la realidad es que, en el día a día, esas palabras no se traducen en soluciones concretas. Vemos presidentes organizando cumbres, promesas de cambios y declaraciones rimbombantes. Pero, ¿dónde está el alivio para las familias, para los trabajadores, para quienes miran cada euro al repostar? Hoy más que nunca, la desconexión entre la clase política y la ciudadanía es palpable. Mientras los ciudadanos cruzan fronteras buscando combustible más barato, sus dirigentes parecen atrapados en un teatro político que solo alimenta la frustración y la desconfianza. Si dejamos que este espectáculo continúe sin exigir rendición de cuentas, sin exigir hechos y no solo palabras, la brecha entre quienes gobiernan y quienes son gobernados solo crecerá. Y con ella, el riesgo de fractura social, de más inestabilidad política, de perder la credibilidad en el futuro de la Unión Europea. Por eso, la verdadera fuerza de Europa está en una ciudadanía informada y vigilante. No permitamos que los intereses partidistas prevalezcan sobre el bienestar común. Sigamos atentos, exijamos transparencia, apoyémonos unos a otros, y no olvidemos que, al final, el precio que pagamos no solo está en la gasolinera, sino en nuestra confianza y en nuestro futuro compartido. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha resultado útil, no olvides suscribirte, compartir y dejar tus opiniones en los comentarios. Juntos, podemos hacer la diferencia. Hasta la próxima y cuida de los tuyos.